Este video es una continuación del video La recta en R2 parte 1, que pueden ver en el enlace que estamos mostrando en pantalla, el cual recomendamos retomar ya que muchos conceptos que usaremos en este han sido desarrollados en dicho video. Recta que pasa por dos puntos, sean P y Q dos puntos cualesquiera del plano. Para obtener la recta que pasa por dichos puntos, vamos a considerar como vector director de dicha recta al vector PQ, o sea, es aquel que tiene las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Si tomamos ahora a P o Q como un punto sobre la recta, el problema queda resuelto con punto y vector director. Así tendremos la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, la ecuación en forma continua y la ecuación en forma general. Ahora, una forma sencilla de obtener la ecuación general de la recta que pasa por los puntos P y Q lo da el siguiente teorema cuya demostración omitimos. De tal manera que bastará con realizar este determinante e igualarlo a 0. Vamos ahora a resolver el ejemplo 1. Vamos a obtener la ecuación de la recta que pasa por los puntos señalados. En el apartado A tenemos los puntos P y Q. Definimos el vector director como las coordenadas de Q menos las de P y el vector normal. Entonces ahora con el punto y el vector director tenemos la ecuación vectorial. Hemos seleccionado el punto P. Las ecuaciones paramétricas, simple y llanamente, a partir de la vectorial, hacer x igual a la primera componente y y igual a la segunda. Ecuación en forma continua, despejar t de las paramétricas e igualar la ecuación general multiplicando y simplificando en cruz la ecuación continua. Ahora vamos a verificar la ecuación general de acuerdo con el teorema. Y aquí estamos mostrando la misma ecuación. La única diferencia obvia es que en la ecuación dada por el teorema nos da con signos cambiados. Pero eso no importa porque es la misma recta. En el apartado B tenemos los puntos P y Q, el vector director, y aquí tenemos una recta vertical, ya que al ser la primera componente del vector director 0, se trata de una recta vertical y por lo tanto en lugar de utilizar el vector A utilizamos el simplificado que es el vector 0, 1. Ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas. Ecuación continua no tiene sentido porque es una ecuación, una recta vertical. Ecuación general. En el apartado C tenemos el vector director, que es una recta horizontal ya que la segunda componente es 0. Entonces tomamos el 1, 0 en lugar del 12, 0. Ecuación vectorial, ecuaciones paramétricas. La ecuación continua no tiene sentido por ser una recta horizontal. Ecuación general. Un caso especial, fácil de obtener la recta en su forma general, es cuando los puntos de la recta son sus interceptos con los ejes coordenados. O sea, aquí tenemos la intersección de la recta con el eje de las abscisas, la intersección de la recta con el eje de las ordenadas. Y aplicando el teorema, llegamos fácilmente a la ecuación
que se está mostrando en pantalla. Un ejemplo, si los intersectos son los puntos menos 3, 0 y 0, 4, se tiene la ecuación de la recta en forma general. Condición para que tres puntos sean colineales. Sean A, B y C tres puntos cualesquiera de R2. Existen varias formas para averiguar si tres puntos son colineales. A continuación exponemos la que considero más expedita. Básicamente, el problema se traduce en seleccionar arbitrariamente dos puntos, por ejemplo el B y el C, y hallar la ecuación de la recta que pasa por dichos puntos. Luego, comprobar si las coordenadas del tercer punto no seleccionado, en este caso el A, verifica la ecuación obtenida. Hemos visto que la ecuación de la recta que pasa por los puntos B y C viene dada por la ecuación 2 que estamos mostrando. Es una función de x y de y. El punto A pertenecerá a dicha recta si solo si al evaluar la función cuando x vale x sub a y y igual a y sub a se satisface. Esto es, si se cumple la condición que estamos mostrando. Y esa expresión es la que nos da una condición necesaria y suficiente para que los tres puntos sean colineales. Vamos a examinar el ejemplo 2. Vamos a determinar si los tres puntos que se dan son o no colineales. Desde el apartado A, el determinante formado por las coordenadas de los puntos y la columna 1 nos dio 0. Significa que esos tres puntos son colineales. En el apartado B se observa que los tres puntos no son colineales. Componente de un vector sobre otro. Sean U y B dos vectores no nulos. La componente del vector U sobre el vector B, que denotamos de la siguiente manera, componente de U sobre el vector B, es el número dado por esta expresión. Producto escalar de U por B entre la norma del vector B. Aquí distinguimos, dependiendo del signo del producto escalar, las dos situaciones. En el caso de que el producto escalar sea positivo, la componente apunta en el mismo sentido del vector B. Y en el caso en que el producto escalar sea negativo, la componente apunta en sentido contrario al vector B. Vamos a resolver el ejemplo 3. Bueno, el apartado A, aplicando la fórmula, tenemos la componente de U sobre B y la componente de B sobre U, que obviamente son distintas. Y el apartado B, haciendo la misma operación, se tienen las dos componentes que se solicitan. Distancia de un punto a una recta. Sea Q un punto del plano y L una recta, tal que Q no pertenece a L. A lo que si Q pertenece a L, pues ahí está el C0. P sub 0 es un punto escogido arbitrariamente sobre la recta L. Y ahora nosotros lo que hacemos es calcular el valor absoluto de la componente del vector que va de P sub 0 a Q sobre el vector N, que es el vector normal, a la recta dada.
Se demuestra, en el caso de que la recta venga expresada en su forma general, que la distancia del punto Q a dicha recta se puede obtener mediante la expresión que se está mostrando. Vamos a resolver ahora el ejemplo 4. En el apartado A tenemos el punto y la recta dada en forma vectorial. Entonces, tenemos el punto y P sub 0 hemos escogido el 2, 5. El vector A es el 1 menos 3 y un vector normal es el 3 menos 1. El vector que va de P sub 0 a Q son las coordenadas de Q menos la de P sub 0 menos 1 menos 7. La norma del vector n, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y el producto escalar del vector n por el vector que va de P sub 0 a Q, menos 3 más 7, que en valor absoluto da 4. Y por lo tanto la distancia es 4 entre raíz de 10. Para el caso B, como la recta viene dada ya en forma general, aplicamos directamente la receta que hemos dado, obteniéndose pues la distancia entre Q y L. Igual sucede con el apartado C. En el apartado C, al aplicar la expresión no da 0, y eso es porque obviamente el punto Q se encuentra sobre la recta L. Intersección de dos rectas secantes. Una vez comprobada la condición establecida para que dos rectas sean secantes, esto es, que sus pendientes sean distintas, el próximo paso será la obtención de las coordenadas del único punto de intersección. Para obtener las coordenadas del punto de intersección, bastará resolver el sistema de ecuaciones generado por las rectas en cuestión, una vez que éstas hayan sido referidas al mismo formato. Tratemos de resolver ahora el ejemplo número 5. Vamos a obtener en cada caso los puntos de intersección de las rectas que se señalan. En el apartado A tenemos pues las dos rectas dadas en forma vectorial. Aquí hemos verificado la condición de igualdad de pendientes. Al ser distintas, pues las rectas se cortan. Está de más decir, de nuevo insistimos en revisar el primer video, dado que conocida la recta en cualquiera de sus formas, se debe estar en capacidad de obtener otras formas y además el vector director, el vector normal y la pendiente. Bien, entonces ahora, una vez que hemos verificado que se cortan en un único punto, vamos a resolver el sistema de ecuaciones, simple y llanamente igualando componentes. Es obvio que cuando se tengan más de dos rectas en forma paramétrica o en forma vectorial, los parámetros que identifican a dichas rectas tienen que ser distintos. Así en la recta A el parámetro es T, mientras que en la recta L2 el parámetro es S. Bien, una vez resuelto el sistema de ecuaciones, si hacemos T igual a 1 en la recta L1, obtenemos el 5 menos 4. Y si hacemos S igual a 3 en la recta L2, obtenemos el mismo punto como esperarse. En el segundo apartado, en el apartado B, la pendiente de la recta L1 es menos 1 medio y de la recta L2 es menos 2. Se cumple la condición de secante en un punto. Ahora vamos a transformar la ecuación L1 a su forma general.
Y tenemos que L1 expresada en su forma general es la que se muestra en pantalla. Y ahora resolvemos el sistema de ecuaciones de las dos rectas en forma general, obteniéndose el punto de intersección. En el apartado C, pues ya las dos rectas vienen en sus formas generales, las pendientes son distintas y bueno, en este caso directamente se obtiene el punto de intersección. Ángulo entre dos rectas. Si dos rectas son perpendiculares, el ángulo que forman obviamente es de pi medio. En caso de no ser perpendiculares, se generan dos ángulos, un ángulo agudo y otro obtuso. Son ángulos suplementarios porque su suma es igual a pi. Por conveniencia, nosotros vamos a tomar el ángulo agudo correspondiente. Y utilizando pues el concepto geométrico del producto escalar, se llega a la forma o la ecuación que se está mostrando en pantalla. Vamos a obtener los ángulos que forman los pares de recta que se señalan. En el apartado A es un tanto raro esta forma porque ha sido escogida expresamente. Tenemos la recta L1, el vector director, la norma del vector director. Tenemos la recta L2, el vector director, la norma del vector director. El valor absoluto del producto escalar de los dos vectores directores. Y finalmente, aplicando la expresión que nos da el arco coseno, se llega a que ese arco es pi sexto. Es obvio que en este caso hemos diseñado el problema de manera tal de que nos dé un ángulo conocido. En este caso, pues es de 30 grados, pi sexto. En cualquier otro caso habrá que recurrir a una tabla o a un software que nos dé el arco coseno. Aquí tenemos el gráfico. En el apartado B, haciendo las mismas operaciones, nos queda un arco coseno igual a 0. Eso es porque el producto escalar es 0. Por lo tanto, el ángulo que forman es pi medio. Aquí el ángulo agudo y obtuso coinciden en pi medio. Bisectrices. Dadas dos rectas secantes en el plano, existen dos rectas llamadas bisectrices que pasan por el punto de intersección de dichas rectas y tales que sus puntos equidistan de las rectas dadas. Gráficamente se tiene esta situación. Recta L1, recta L2 y aquí están las dos bisectrices. Vamos a definir ahora ciertos elementos. Si tenemos las dos rectas L1 y L2 con vectores directores A y B, el U sub A, que viene dado como el vector A entre la norma de A, es el vector unitario en la dirección de A. Y análogamente definimos el vector unitario en la dirección de B. Y esto es así para obtener directamente los vectores directores de las bisectrices, que son la suma de los vectores unitarios y la diferencia. Hay que tener cuidado que no se están sumando los vectores A y B ni restando, sino sus vectores unitarios. Vamos a aplicar la ecuación para este par de rectas. De la recta L2 podemos obtener su vector director y su forma en formato general.
Y esto es para hallar el punto de intersección. Me viene dado por resolver este sistema. El vector A es el vector pues asociado de vector con la recta L1. Y aquí tenemos el vector unitario. Este es el vector B y aquí tenemos el vector unitario. R sub 1 es uno de los vectores unitarios de las bisectrices, la suma. R sub 2 es la diferencia. Y ahora vamos a hallar las ecuaciones de las bisectrices en su forma vectorial, que es la más rápida. La bisectriz 1 tenemos con el R1, la bisectriz B sub 2 con el R2. Ya lo demás es aplicar la álgebra. Y aquí se tiene la solución. Tenemos L1, tenemos L2, tenemos B1 y tenemos B2. Haz de rectas. En general, en el plano, una recta queda definida por dos condiciones independientes, que pueden ser punto y vector de vector, punto y vector normal, punto y pendiente, dos puntos, etc. Cuando se conoce solo una condición, se tiene un conjunto de infinitas rectas, todas las cuales cumplen con la condición dada. Al conjunto de las infinitas rectas que cumplen una condición se les denomina haz de rectas. Así tendremos, entre otras cosas, haz de rectas que pasan por un punto, haz de rectas paralelas a un vector, haz de rectas normales a un vector, haz de rectas con pendiente dada, haz de rectas que pasan por la intersección de dos rectas, etc. Aquí solo mostraremos tres casos. Haz de rectas que pasan por un punto, haz de rectas que tienen una pendiente dada y haz de rectas que pasan por la intersección de dos rectas. En el primer caso, planteamos la ecuación general. Pues todas estas rectas pasan por el punto XPYP y alfa, que viene siendo la pendiente, está abierta. De tal manera que al darle valores arbitrarios al parámetro alfa, se obtienen todas las infinitas rectas que pasan por el punto dado. En el segundo caso, se conoce la pendiente, pero no se conoce el punto. De manera tal que utilizando la expresión correspondiente, se llega a esta familia biparamétrica de recta. Al dar de valores a alfa y beta arbitrariamente, se generan todas las rectas que tienen la pendiente M. Finalmente, cuando se tienen dos rectas escritas en forma general, la ecuación de el haz de recta viene dada por la expresión que se está mostrando. Hay que tener cuidado en esta condición que establece que aunque alfa y beta son de libre selección, no pueden ser simultáneamente nulos, porque entonces no quedaría recta definida. Vamos a resolver el ejemplo 8. Tenemos el haz de recta que contiene un punto, el haz de recta dependiente y el haz de recta que pasa por el punto de intersección de otras dos. El haz que contiene el punto menos 2, 1, utilizando la expresión ya dada, es la que se muestra en pantalla. La que tiene pendiente menos 1/3 se muestra a continuación. En el apartado C, pues, paso previo es llevar la recta a su formato general. Y ahora aplicamos la condición
establecida para el haz de recta. Observe acá que si alfa vale 0 y beta vale 1, se tiene la recta L sub 2, y al revés, si beta vale 0 y alfa vale 1, se tiene la recta L sub 1. Área de un paralelogramo y de un triángulo. Vamos a considerar el paralelogramo definido por los vectores A y B que se está mostrando en pantalla. Los vectores A y B forman paralelogramo y también forman dos triángulos. Si B es un vector cualquiera, vamos a definir B perpendicular como el vector normal a B que tiene la misma longitud. Y esto se logra mediante esta aplicación. Interesante ver que ese vector, además de ser ortogonal, tiene la misma magnitud y obviamente se consigue de esta forma. La altura del paralelogramo no es más que la norma del vector C que se está mostrando. Y eso coincide con el valor absoluto de la componente de el vector A sobre el vector B perpendicular. De tal manera que el área del paralelogramo viene dada por la siguiente expresión, que se demuestra que es igual al valor del siguiente determinante. El área del triángulo ahora no es más que la mitad del área del paralelogramo. Si A es el vector 3,1 y B el vector 2,4, como se muestra en pantalla, el área del paralelogramo viene dado por esta expresión, vale 10, y obviamente que el área del triángulo de cualquiera de los dos es la mitad, que vale 5. Segmentos rectilíneos. El segmento rectilíneo en R2 es el equivalente al concepto de intervalo en R, el cual recordamos a continuación. Estamos mostrando en pantalla todos los intervalos que se vieron en el caso del conjunto de los números reales. Tome nota de la definición, aunque no la vamos a utilizar en este tutorial, sino simple y llanamente para ver la referencia de lo que llamamos segmento rectilíneo. Pues ahora tenemos dos puntos en R2 y definimos los segmentos rectilíneos de esta manera: abierto en A y en B, cerrado en A y en B, cerrado en A, abierto en B, abierto en A, cerrado en B. Y todos tienen la misma expresión matemática, y lo que está cambiando es el rango de variación del parámetro T asociado. Punto interior de un segmento rectilíneo de razón dada. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que tenemos un segmento de recta B y queremos localizar dentro de ese segmento un punto, pero conocido la razón, que en nuestro caso va a ser la distancia que hay del punto al punto A entre la distancia que hay del punto B al punto A. Hay que tener cuidado cómo hemos definido la razón, porque dependiendo de la forma como se ha definido, las coordenadas del punto cambian. Si en lugar de haber definido la razón como la distancia del punto a B, entonces aquí lo que cambia es se permuta A por B y viceversa. Por ejemplo, el punto medio del segmento A de extremos A y B es el que se muestra en pantalla. Y los puntos de trisección del segmento de extremos A y B son los puntos que estamos mostrando. Para T1
utilizamos una razón de 1/3, mientras que para T2 usamos una razón de 2/3. Resolvamos el siguiente ejemplo. Tenemos un segmento y se nos pide hallar las coordenadas del punto medio, las coordenadas de los puntos de trisección y la ecuación de la mediatriz que definiremos más adelante. Bueno, el punto medio es la semisuma de las coordenadas de los puntos extremos. 6 más 18, 12 más 24 y es la semisuma del punto medio. Y aquí lo estamos mostrando. Este es B y este es G. Los puntos de trisección, el primero y el segundo. Y aquí estamos mostrando gráficamente el resultado. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio. De acuerdo con el apartado A de este ejemplo, el punto medio del segmento AB es del 12,18. El vector AB, que es B menos A, es un vector normal a la mediatriz. Y simplificado, pues tenemos el 1, 1. Así, la ecuación de la mediatriz en forma general viene dada por la expresión que se está mostrando en pantalla. Aquí tenemos el gráfico y observen ustedes pues la mediatriz, una recta perpendicular al segmento y que pasa por el punto medio y tiene esta ecuación. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.